Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, quien te habla el pastor Giovanni Conde desde Caracas, Venezuela. Nuestra hora silenciosa en el día de hoy es en Romanos capítulo 1, desde el versículo 8 al versículo 17. Aquí en el versículo 8 podemos ver a un hombre agradecido. Pero antes de introducirnos en este capítulo y en estos versículos, quisiera pedirte que en el momento que abras tu Biblia puedas orar al Señor para que pueda hablar a tu corazón, para que juntos podamos anhelar servirle para su gloria. Que ponga en nosotros el deseo de obtener un carácter tal que glorifique a nuestro Dios. Así como el apóstol Pablo, podamos ser verdaderos testigos de Cristo, de su evangelio, y que no tenemos vergüenza al proclamar algo tan maravilloso. Recibimos la vida eterna. Y puedo ver entonces aquí en el versículo 8 a un hombre que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjate que, como podemos ver en esta parte de este verso, vemos a un apóstol que está agradecido. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios ante todo. Creo que las características del apóstol lo identifican, ¿no? Agradecimiento. La palabra también nos demanda a nosotros a ser agradecidos. Una persona que no sepa ser agradecida es capaz de cualquier cosa. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas? Efesios capítulo 5, versículo 20. Son estas las acciones que nosotros deberíamos de tener y que tienen que ir dirigidas al autor de la gracia, al autor de la vida mediante Jesucristo, como vemos aquí entonces. Vemos también que en el versículo 9 y versículo 10 vamos a ver un hombre que es de oración, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjate que aquí el apóstol demuestra ser un hombre que ora. En cada una de sus epístolas declara la manera en que oraba por todos los destinatarios. Y sabes una cosa, ahora que estamos haciendo la hora silenciosa juntos, esto hace evidente que él actúa como había demandado a otros, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En esto él ponía a Dios de testigo, en sus oraciones. Exponía sus planes a la voluntad soberana de Dios, dando a entender que él, como siervo de Dios, no daría un paso en su vida que no fuese aprobado por el Señor. Y qué interesante, ¿no? Es que podamos entender eso. En el versículo 11 y 12 podemos ver: porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, al fin que seáis confirmados. Esto es para, juntamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Un verdadero siervo es un hombre de anhelos, alguien que desea, que hay un anhelo personal, y el anhelo de Pablo era entonces que predicar el evangelio. Otro detalle que podemos destacar de Pablo es que el anhelo de consuelo mutuo. Nadie puede vivir solo en el evangelio. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Somos completamente el uno y el otro y tenemos que ayudarnos y consolarnos mutuamente. Podrías ir a 1 Corintios en el capítulo 12 y el versículo 7 y al 26 y podrías ver qué es lo que Pablo trata de decir acá. Pero seguimos entonces en Romanos capítulo 1, versículo 13. Y fíjate: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí el apóstol sabía que la ignorancia no es buena. Y es por esta causa
por la que Él escribe de esta manera. Porque no quiero, hermanos, que ignores. Fíjate lo que señala esta frase, ahora que estamos haciendo la hora silenciosa juntos. Esta frase señala la importancia de lo que Él va a decir. Esta frase está usada también en Romanos capítulo 11, versículo 25. Y no siempre nuestros planes son los del Señor. El apóstol Pablo tenía el deseo de hacer esto, pero había sido estorbado en sus planes. Por ejemplo, fíjate, acuérdate cuando quiso ir a Asia, ahí en Hechos capítulo 16, la provisión dada por el Espíritu Santo. Aunque el deseo era bueno, pero no eran los planes que Dios tenía en él y en ese momento. Entonces, qué interesante, porque también podemos ver en el versículo 14, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Fíjate que procurar pagar la deuda de todos, podría yo decir acá. El apóstol Pablo estaba consciente de la deuda que tenía que pagar. Fíjate, ¿qué deuda? En cuanto a la predicación del Evangelio a todos los gentiles, pues desde el día de su conversión, el Señor Jesús se lo había revelado, ahí en Hechos capítulo 26. Por lo que su deuda, ¿para quién era? Tú y yo que hacemos la hora silenciosa. Fíjate, si nos ponemos a analizar, era con diferentes civilizaciones, con griegos, con no griegos, griegos helenísticos, grecorromanos, no griegos, bárbaros, de otro lenguaje tal vez. Su responsabilidad era también con los hombres de diferentes culturas. Y qué interesante, ¿no? Cuando nosotros podemos penetrar en otros lugares y poder predicar el Evangelio. Por ejemplo, ir a la selva y hablar de Cristo de una forma sencilla a personas que tal vez no tienen la misma capacidad intelectual de comprender y poder llevárselo de una forma sencilla. La verdad que el trabajo del apóstol Pablo era fascinante, ver cómo él anhelaba predicar el Evangelio. Fíjate lo que dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fíjate que entonces, desde muchos días antes de llegar a Roma, el apóstol Pablo sabía que sus días estaban contados. Los creyentes de Roma ya esperaban al apóstol Pablo y las buenas nuevas de salvación. Ya ellos conocían de Cristo, pero solamente conocían los rudimentos de la doctrina. Ahora era necesario afirmarse en ella, conociendo las cosas más profundas del Evangelio. Y en eso es lo que nosotros tenemos que recalcar aquí, ¿no? Las cosas más profundas del Evangelio. En el versículo 16 y 17, porque tenemos que avanzar de forma más rápida, fíjate lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está Cristo, mas el justo por la fe vivirá. La fuerza y el poder del Evangelio predicado, usando Dios la vida del apóstol Pablo, es una importante declaración y consideración, pues el apóstol Pablo estaba deseoso y se sentía deudor del Evangelio ahí en Roma. Claro, fíjate, es natural y lógico que pusiera en claro el carácter y el contenido del mensaje que pensaba llevarles. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta era su motivación y esa tiene que ser tu motivación y mi motivación. Y que en esta mañana nosotros podamos entender que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Justicia, rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Por fe, Dios ha revelado su justicia. Por fe, cuando el hombre ejerce su fe y se ajusta a la justicia de Dios, entonces es justificado. Que Dios pueda usar nuestra vida y que haya sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.